Ya, darles la bienvenida nuevamente a los que se están integrando ahora último. Bienvenidos a la clase semanal de inglés. Ya hoy día es martes, segundo día de la semana. Vamos a tener una clase vamos a leer un poco, vamos a trabajar el tema de reading, ya que también lo hemos trabajado un poquito. Nosotros nos hemos enfocado más en lo que es listening, ¿cierto? Y reading como que no hemos visto muchas estrategias de lectura. Ya, así que hoy día, además del contenido que tenemos que ver, vamos a ver si es que alcanzamos al final a ver un poquito de algunas estrategias que podemos ocupar para, para poder leer y poder entender un texto mejor en inglés, ¿sí? Bueno, que también nos puede servir en el español. Ya partimos entonces mencionando rápidamente las reglas de la clase, ¿sí? Ustedes las manejan, pero nunca está de más volver a recordarlas, ¿sí? Los puntos importantes, recordar ponerse su nombre. Ya por ahí vi que una persona entró con un correo, ya por favor cambiarse el nombre. Ya recuerden que para el tema de la asistencia es importante el nombre y apellido, ¿ya? En realidad el curso no es tan relevante porque en realidad ya sabemos que acá todos somos del séptimo, ¿cierto? Así que con su nombre y su apellido tenemos. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden pedir la palabra levantando la mano. Ya en la parte de participantes ustedes encuentran esa opción. Y recuerden, por favor, después que ya hayan dado su acotación, bajarla, ya porque si no después sigue apareciendo ahí la manito levantada y puede generar confusión para más adelante, ¿ya? También el tema de los celulares, si que está ocupando su celular, ponerlo vuelto, ¿cierto? De forma horizontal, para que podamos ver la presentación, ¿cierto? Y todo lo que les muestro desde mi pantalla en un mejor formato, ¿sí? Recuerden el tema de las cámaras ya, que no es necesario tenerlas encendidas, y el chat lo podemos ocupar en cualquier momento, ¿sí? Tanto para responder preguntas que yo les haga, como para hacer consultas o cualquier tipo de acotación. Recuerden que el chat está siempre disponible, ¿ya? Ya, para empezar entonces, lo que hoy día vamos a hacer, chicos, ya, lo que vamos a hacer hoy día, chicos, entonces es más que nada tratar de conectar un poco el contenido que estábamos viendo anteriormente con el último que vimos. Si se recuerdan, la semana pasada nosotros trabajamos con lo que era el past simple, ¿cierto? Y anteriormente estábamos trabajando con vocabulario sobre describing people, ¿sí? Estábamos describiendo personas, ¿cierto? Añadimos un poco de vocabulario en términos de descripciones, ¿cierto? Describimos el tipo de cabello, el color, ¿cierto? El tipo de la contextura, ese tipo de cosas, ¿cierto? Así que ahora lo que vamos a hacer en esta clase es tratar de ir mezclando un poco estos conceptos, ya para que vayamos también teniéndolos frescos y que no se nos vayan a ir olvidando, ¿cierto? La idea es ir adquiriendo este vocabulario y que nos sirva para más adelante, ¿sí? ¿Cómo estoy? Me preguntan por el chat. Aquí estoy bien encerrado nomás, porque acá en Curicó estamos en cuarentena total, así que no puedo ni salir a comprar pan ahora estos días. Sí, pero todo bien, estamos bien abastecidos aquí en la casa, así que gracias por preocuparse, si no, se agradece. Ya, entonces chicos, lo primero que a mí me gustaría preguntarles a ustedes, primero, con respecto a la clase de la semana pasada, nosotros vimos el verb to be in past simple. Ujú. The verb to be in past simple has two forms, ¿cierto? El verbo to be en pasado simple tiene dos formas. ¿Se acuerdan qué formas eran esas? Así como en el presente, ¿cierto? Teníamos am, is, are. En past simple, ¿cuáles eran las dos formas que teníamos? Y ahí me llegan algunas respuestas, ¿sí? Sí, también sus acotaciones ahí. Claro, efectivamente nosotros en el past simple we have two forms. What forms are those? We have was and were. Ujú, was and were. ¿Cuándo vamos a ocupar cada una? Nosotros habíamos dicho, ¿cierto? Que de manera así muy coloquial podríamos decirlo, el was lo ocupamos cuando mi pronombre es, o el sujeto que estoy utilizando en mi oración, va a ser una sola persona, ¿cierto? Cuando es singular. Y cuando es un grupo de personas, cuando son varias, por ejemplo, en el caso de we, they and you, ¿cierto? Ocupamos were, ¿ya? Es decir, cuando estamos en plural, ¿sí?
Y bueno, la excepción a nuestra regla va a ser el you, ¿cierto? Que independiente de que si se ocupa como tú o como ustedes, igual va a seguir usándose como where, ¿sí? Siempre va a adoptar su forma en plural, independiente de que estemos hablando de tú o ustedes, ¿sí? Denme un segundito que está ingresando. Ya. Entonces, ¿qué tipo de oraciones podemos encontrar con esto? Ya nosotros habíamos dicho que teníamos tres tipos de oraciones, ¿cierto? Afirmativas, negativas y de preguntas, ¿cierto? Interrogativas. For example, yesterday I was in my home. Yesterday I was in my home. Aquí, como mi verb to be está en su forma de past simple, ¿cierto? Nosotros inferimos entonces que esta oración que yo estoy diciendo estamos hablando en el pasado, ¿cierto? Es decir, ayer yo estaba en mi casa, ¿cierto? Recordar que el verb to be significa ser o estar, ¿cierto? Yo estaba en mi casa. Aquí ocupamos was, ¿cierto? Porque mi sujeto es una sola persona, es I, yo, ¿cierto? Por eso ocupamos el was. Sí, chicos, hay algunos que me están diciendo que no me pueden escuchar bien. ¿Me pueden confirmar por el chat si es que se escucha bien efectivamente? Si no, para ver si es que tengo que cambiar alguna configuración o algo, porque no... Ya, sí, sí se escucha. Y sí, lo más probable es que tengamos problemas de internet ahora, porque bueno, con la lluvia, acá en Curicó por lo menos está, pero la escoba con la lluvia, chicos, se escucharon hasta truenos en un momento, así que no. Lo más probable es que si es que no está así ya en Talca, lo más probable es que dentro de poco se empiecen a escuchar algunos tronillos por ahí. Sí, bueno, voy a tratar de hablar un poco más lento entonces, si es que se corta la voz de repente, ya para que podamos ir entendiendo todos bien la clase. Ujú. Ya les había mencionado entonces que estos son algunos ejemplos que nosotros podemos encontrar con el verb to be in past simple form. Yes, the first one is yesterday I was in my house. Here I use was. Why? Because my subject is I. ¿Cierto? Aquí uso el was porque mi sujeto es I. One person. Una persona. In this case, Mary was not in my birthday's party. Mary was not in my birthday's party. Aquí estoy negándolo ahora, ¿cierto? Recordar que para negar simplemente nosotros añadíamos el not después de mi verb to be. O podríamos ponerlo en su forma corta, ¿cierto? Wasn't. Mary was not or Mary wasn't in my birthday's party. Y en el caso de las preguntas, nosotros partíamos ahora con el verb to be. En este caso, como mi sujeto es you, al you habíamos dicho que le correspondía la forma where. Were you busy in the morning? Y recordarles también eso que les había mencionado de la entonación hacia arriba en las preguntas de sí y no. Were you busy in the morning? ¿Estabas ocupado en la mañana? Were you busy in the morning? Eso significa busy, porque alguien me preguntó por el chat. Busy es ocupado. Ya, eso vendría siendo entonces un breve resumen de la clase que tuvimos la semana pasada, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el contenido que vimos antes? Con cosas de describing people. Si ustedes se acuerdan, nosotros utilizamos vocabulario para poder describir personas, ¿sí? Y las separamos en varias etapas. Una de esas, por ejemplo, eran términos de length, de altura, ¿sí? No sé si es que me pueden mencionar por el chat o alguien que levante la mano algunas palabras que se acuerden con las cuales podamos describir a estas personas que nos aparecen acá en términos de su altura, ¿cierto? De length. Nosotros habíamos visto, me parece que fueron tres expresiones que podíamos ocupar. No sé si se las recuerdan. Y ahí me mencionan algunas, ¿cierto? Me dicen tall, por ejemplo. Tall. This man is tall. This man is tall. Él es alto, ¿cierto? Tall. ¿Cuál otra? ¿Se acuerdan? Short. Muy bien. Short, que vendría siendo the opposite of tall. Short. He is short. Y no sé si se recuerdan de la cuál expresión ocupamos para hablar de la gente de altura media. Ujú. Sí, varios me dicen y tall, short, esas son las más facilitas de acordarse, ¿cierto? Porque son las que uno ve, claro, son las que uno primero se aprende.
Sí, bien Cristóbal, era algo de medium, era algo de medium. Sí, para describir a la gente de altura media, nosotros vamos a decir medium height. Medium height. Miren, se los voy a escribir en el chat para que todos la vean escrita. Medium height. Ah, se la mandé solamente a Felipe, déjenme mandársela a todos. Medium height. Ahí sí se las mandé a todos. Medium height, ¿sí? Recordarles esa palabrita de ahí para que tenerla presente, ¿cierto? Cuando alguien es de estatura media, se le puede decir medium height. O average height también, ¿cierto? Altura promedio, se la voy a escribir también para que la tengan ahí, para que la recuerden, porque en el fondo ya es algo que ya habíamos visto antes, ¿cierto? We can both say medium height or average height. Okay, so if you see this image, si es que vemos esta imagen, he is short, he is short, he is tall, and they are medium height, or they are average height. Medium height or average height. Perfect. And what about hair? Do you remember expressions for hair? ¿Se acuerdan de algunas expresiones para el cabello? Nosotros habíamos visto varias, ¿cierto? Habíamos visto el tema de color, el largo, el estilo, ¿cierto? Texture, habíamos visto varias palabritas para describir el cabello. No sé si es que se acuerdan de algunas. Y ahí me mandan, ¿cierto? Curly, habíamos dicho. Dark hair, muy bien. Short también, aquí ocupábamos short, pero recuerden que si es que nosotros estamos describiendo a alguien y decimos short, short nos estamos refiriendo a su altura, ¿ya? Así que si es que están describiendo como el pelo corto, tienen que añadirlo, ¿cierto? El short hair, porque si solamente dicen short, estarían diciendo que están describiendo en el fondo su altura, ya no su cabello. Por lo tanto, si es que dicen short para referirse al cabello, añadan al final short hair, ya cabello corto, ¿sí? O pelo corto. Bald, también me dicen por ahí, bald, ¿cierto? Calvo, muy bien. Sí, bueno, y colores en general, ¿cierto? Nosotros a la gente, por ejemplo, la mujer de esta imagen, si nosotros le describiéramos su cabello, sería como, ¿cómo lo describen ustedes? Long red hair, me dicen por ahí. Sí, ¿cierto? Al cabello rojo también recordar que se le puede decir ginger. Ginger, como la bebida ginger ale. Ginger. Blonde también, perfecto, blonde. Ya miren, cuidado con el... Mister, no lo escucho. ¿Va? ¿Me apareció alguien por ahí? Pucha, chicos, la verdad es que es algo que se me escapa en realidad, pues no sé si es que ustedes todos me pueden escuchar, porque en realidad con el tema de la mala conexión, ¿cierto? Por Yo la sí lo lluvia y todo, escucho. se nos complica un poco, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ya recuerden de todas formas que después la clase también se sube a YouTube, ya así que también pueden verla por ahí después más detalladamente, ¿sí? Sí, que en el fondo sé que hay algunos con problemas de conectividad, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Ya, mira, me preguntan por una frase, me dice, she's tall hair and black hair. Si es que está correcto decir tall hair and black hair. Ya, mire, persona, no del cabello. Ya cuando uno dice que tiene cabello largo, tiene que decir long, ¿sí? Long hair. Y de repente no es necesario decir hair tantas veces, sino que simplemente puedes decir, por ejemplo, long black hair. Unirlas en el fondo para ir acortando palabras, ¿sí? Algo que en el lenguaje se conoce como economía lingüística, ¿sí? Ir ahorrando palabritas. Long black hair sería entonces, ¿cierto? En vez de, ¿sí? O long dark hair también, sí, muy bien. ¿Qué pasa con estas personas entonces? ¿Cómo nosotros la podríamos describir? Miren, les voy a preguntar primero por la imagen de la izquierda. This man, how does he look like? If you had to describe him, how would you do it? Si tuvieran que describirlo, ¿cómo lo harían? A ver, los leo por el chat. Ya, perfecto. Miren, podrían partir, por ejemplo,
describiendo su cabello, ¿cierto? Bueno, aquí no sabemos su altura ni nada, pero podemos decir, por ejemplo, si es que es joven o viejo. Nosotros vemos también que usa lentes, ¿cierto? Ahí recordar cómo decía lentes yo. De todas esas formas podríamos intentar describirlo, ¿cierto? Exactamente, el color de los ojos también se puede describir, ¿cierto? Sí, es un detalle que se me había ido también. Los ojos también lo podemos describir, ¿cierto? Sí, miren, cuando están describiendo el cabello, que hay algunas personas ahí que me lo estaban mandando por chat, cuando nosotros describimos el cabello tienen que tener ojo con el verbo que ocupamos, ¿ya? Porque si es que ustedes ocupan el verb to be, ¿cierto? Por ejemplo, is, he is, ya ahí tienen que recordar miren, se lo voy a escribir por el chat para que lo tengan todos. Si ustedes quieren ocupar el verb to be para describir el cabello, ¿cierto? Recuerden que el verb to be significa ser o estar, ¿ya? Por lo tanto tendrían que. Miren, se los mandé por el chat a todos. Esa ed de al final, he's brown haired. Ujú, he's brown haired, ¿cierto? Él es castaño, por así decirlo, ¿cierto? Él es castaño. Pero por lo general uno no usa esa expresión, sino que se refiere como él tiene el cabello de tal color, ¿cierto? He has. Ujú, o have, dependiendo del sujeto, ¿sí? Por lo tanto, alguien me mandó por ahí, he is brown hair, ahí debes ocupar he has brown hair. He has brown hair. And wears glasses. Perfecto, glasses, así como decía los lentes, ¿cierto? He wears glasses or he has glasses. Perfect, very good. And what about this one? How could you describe him? ¿Cómo lo describirían? Yeah, he's bold, me dicen por ahí, ¿cierto? He's bold. Yeah. He also has glasses. He also has glasses. Sí. He's old, me dicen muy bien. He's old. He's old. Sí, me gustaría que más personas también intentaran añadir más aquí al chat. Ya no importa que ya lo hayamos dicho, pero tengo 30 participantes y son como 4 o 5 personas las que están participando. Ya, así que me gustaría igual ver un poquito más de participación de parte de ustedes, ¿sí? Y en el fondo aquí podemos describirlo de varias formas, ¿cierto? Algo que se nos olvidó mencionar del ejemplo anterior también era el tema de la barba. Beard. He has a beard. For example, si yo tuviera que describirlo a él, yo lo describiría como he has a white beard. He's old, he's bald, and he wears glasses. Sí. He has dark skin. Sí, mira, alguien me dice, sí, perfecta la acotación que me hacen. Uno por lo general, para describir a la gente con su pigmentación un poquito oscura, ¿cierto? No se le dice black skin, ¿sí? No se dice black skin porque eso es considerado ofensivo, sino que se le dice dark skin. Dark skin. He has dark skin, ¿cierto? Así no sería, esa es la manera correcta de poder decirlo, ¿cierto? Sin que suene como una ofensa. ¿Sí? Nunca usen el black skin porque eso ya es demasiado, como ya es un poco violento decirlo así. Así que traten de ocupar el dark skin, ¿sí? Dark skin. Yes, perfect. Ya miren, ahora sí, he has a white bird, me dijeron ahí, muy bien. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora no los voy a ayudar en nada, solamente quiero leerlos a ustedes que me puedan describir a las personas que les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Solamente ustedes, y quiero ver un montón de intervenciones ahí en el chat, ¿ya? Vamos a ver entonces la primera persona. Tratemos de describir a esta persona, ¿ya? Utilizando la mayor cantidad de vocabulario que puedan.
Ya, y me llegan algunas. Ujú. Fíjense, por ejemplo, en el cabello, ¿cierto? En su contextura física, en qué largo tiene su pelo, de qué color, ¿cierto? De qué forma. Perfecto, el tema de la barba también, ¿cierto? He has a beard. Ujú, he has a beard. He wears glasses. Ujú. Brown hair. Cuidado, it's brown hair, no hair brown. Brown hair. Sí, el color primero. Brown hair. He's young, me dicen. He's young, brown hair and glasses. Ujú. Cuidado con el spelling de young. Mira, lo voy a mandar por ahí, por interno, para que vea cómo se escribe. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya se lo voy a enviar a todos porque no lo encontré en los participantes. This is the correct spelling of young, okay? Young. Okay, so he's young, he has brown hair, he wears glasses. Podríamos decir también, he has short hair, short, brown, straight hair, ¿cierto? El pelo liso. Recordar también esa, ¿cierto? Teníamos straight, curly and wavy, ¿cierto? Para describir el tipo de cabello. Sí, muy bien. Veamos la otra, miren, esta de acá ahora. How could you describe her? ¿Cómo la describirían? Lo mismo, ¿cierto? Pueden enfocarse en su cabello, el tipo de cabello, el color, sus ojos, ¿sí? Ahí les mando algunas correcciones de spelling a los que me mandan su respuesta, ¿ya? Perfecto, sí, muy bien. Alguien me menciona por ahí wavy, ¿cierto? She has wavy hair. She has wavy hair. En términos del el largo de su pelo, ¿cómo lo describirían? Is it short? Is it long? Is it medium height? She has wavy and black hair. Perfect. Sí, mira, alguien por el chat me menciona she has black eyes. She has black eyes. Cuidado con el uso del black eyes. Uno por lo general en el inglés cuando dice que tiene black eyes es cuando tiene un moretón en el ojo. Ya cuando se pega con algo y le queda el ojo morado, ¿cierto? Ahí uno dice, oh, I've got black eyes. ¿Sí? A eso se refiere con el black eyes, así que cuidado con el uso. Los ojos oscuros uno lo puede decir simplemente dark eyes, ¿sí? Igual como lo habíamos mencionado con el tono de la piel, ¿sí? Dark eyes. Dark eyes. Instead of black eyes. Sí, porque si es que usas black eyes, estás diciendo que tienes un moretón en el ojo. Y en este caso yo no veo ningún moretón en este rostro, así que no estaría correcto usar el black eyes. Yes, perfect. Long black hair. Black long hair, sí, perfecto. Ya, bien chicos. ¿Qué pasa con este caso? Aquí lo mismo, también podemos ocupar otro vocabulario para describir el cabello, ¿cierto? El color de los ojos. How could you describe him? How does he look like? Ya, mira, ahí me menciona una palabra también interesante. Me dice mustache. He has a mustache. What is a mustache? This is the mustache. El bigote. The mustache. Muy bien ahí.
¿ya? He has black hair. He has black hair and long. Ujú. Mira, si me dicen he has black hair and long hair, lo podríamos acortar, ¿cierto? Podríamos decir, por ejemplo, he has long black hair. Ujú. Long black hair. Wavy hair, perfect. Wavy hair. He has green eyes. Ujú. Very good. He has green eyes. Perfect. Very good. Vamos con la última. What about her? How would you describe it? How does she look like? Los leo por el chat, chicos. A ver cómo me describirían a ella. Ya, mira, ahí alguien me describe la ropa, ¿cierto? Blue shirt. Ujú. Sí, esa también es una forma correcta de poder describir a alguien, ¿cierto? Por la ropa que usa. She wears a blue shirt. Podría ser, por ejemplo, ¿cierto? Or she has a blue shirt. Very good. What else? ¿Qué más? Lo mismo en términos de su cabello. She's old. Ujú. She's old. He looks old. She has short hair. Ujú. What about the color of the hair? What color is that? ¿Cómo le llamamos nosotros a la gente rubia en inglés? ¿Se acuerdan? Había una palabrita, sí, ahí está apareciendo. Perfect, Cristóbal, mira, me dice, she has short blonde hair. Bien ahí, bien ahí, blonde. Blonde era como les llamábamos a los rubios, ¿sí? Blonde, blonde hair. Ujú. She has short blonde hair. Perfect. Yes, perfect, excellent. Ya, miren chicos, entonces ahora, ¿cómo podemos nosotros combinar estas dos cosas? ¿Cómo podemos nosotros describir a una persona pero usando el pasado simple? Nosotros podemos hacerlo si nos ponemos en la siguiente situación. ¿Qué pasa si es que nosotros en algún momento nos preguntan, oye, ¿te acuerdas de tal persona? ¿Te acuerdas de tal compañero que teníamos? O de tal profesor, así. Uno, ¿cómo responde a eso? Uno dice, ah, sí, me acuerdo que él era, ¿cierto? Hablan pasado. Él era alto, él tenía barba, ¿cierto? She was, como me mencionan ahí, ocupa el was o el were, ¿cierto? Ahí uno está hablando en el pasado, ¿ya? Siempre que uno quiera describir a alguien en el pasado, ¿cierto? Como recordar a alguien, uno va a ocupar la mezcla de estas dos cosas que nosotros estuvimos viendo. Ya va a ocupar el past simple con vocabulario de describing people, ¿sí? Vamos a irnos a un ejemplo, miren. Yo les voy a leer lo siguiente, miren. Este es un ejercicio que aparece en algunas pruebas internacionales para medir el nivel de inglés, ¿ya? La pregunta me dice la siguiente. Esta se supone que es una prueba de speaking, ya una prueba de expresión oral, ya de hablar. La pregunta dice, describe a person you remember for school. Ya, es decir, describir a una persona que ustedes recuerden de la escuela. Este, por supuesto, es un ejemplo, ¿cierto? Dice, you should say, deberían decir, one, who they were, two, what they looked like, and three, what kind of person they were. Ya, es decir, uno, quiénes eran, cómo lucían, ¿cierto? Y qué tipo de personas eran, ¿ya? Si nosotros nos presentáramos, ¿cierto? Si es que alguien nos preguntara este tipo de cosas, nosotros tenemos que decir estas tres cosas. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Vamos a responder utilizando las estructuras que les mostré en la clase anterior, ¿cierto? Combinado con el vocabulario que estamos viendo ahora. A continuación les voy a mostrar una respuesta a esta pregunta, ¿ya? La tengo acá. No sé si es que pueden verla. Esta es una respuesta a este examen, ¿sí? A esta pregunta de una prueba que se llama IELTS, a todo esto, que mide el nivel de inglés, ¿ya? La persona respondió esto, ¿ya? Y antes de leerlo, me gustaría que nos enfocáramos
en algunas estrategias de lectura, que era lo que les había mencionado al principio de la clase, ¿sí? Sí, por supuesto lo vamos a ir viendo detalladamente, ya, porque sé que quizás si lo leemos todo así de corrido, quizás no lo vamos a entender muy bien, sí, vamos a ir viéndolo por pedacitos. Pero lo que me interesa es que veamos estrategias para poder ir entendiendo precisamente este texto de mejor manera, ¿ya? Fíjense que acá las instrucciones me dicen, tiene que tener lo siguiente, ¿cierto? Me dice, tiene que responder a who they were, tiene que responder a quién era, ¿ya? Cómo lucían y qué tipo de persona era. O sea, me voy a encontrar con vocabulario que nosotros estuvimos trabajando, ¿cierto? De escribir personas en este punto, ¿cierto? What they look like, cómo lucían, ¿ya? Ahí nos vamos a encontrar con el vocabulario que estábamos viendo. Y obviamente a través de toda la respuesta vamos a estar usando el past simple, ¿sí? Miren, vamos a ir leyéndola entonces. Vayan, traten de ir leyendo conmigo. Ya voy a ir leyendo hasta el primer punto. Sí, no hay problema. Al final de la clase puedo dejar unos minutitos para que conversemos más relajados, ¿sí? Ya, miren. Partamos leyendo hasta el primer punto. Dice, I'm going to talk about a teacher called Miss Graham. I'm going to talk about a teacher called Miss Graham. Ya, aquí, con esta primera oración, ya me responde al primer punto. ¿Quién era? ¿Ya? ¿Quién era? ¿Quién es la persona de la que voy a hablar? La persona de la que voy a hablar, ¿cierto? Era a teacher called Miss Graham. Ya voy a hablar sobre una profesora llamada Miss Graham. Ya ahí ya respondí al primer punto. Sigo. I can remember her really well. Ya la puedo recordar muy bien. I can remember her really well because she was a very good teacher. La puedo recordar muy bien porque era a very good teacher. She was my history teacher. Ya ahí tienen más información de quién es, ¿cierto? She was my history teacher when I was 9 years old. Ya era mi profesora de historia, ¿cierto? Cuando yo tenía 9 years old, cuando yo tenía 9 años, ¿sí? Hasta ahí entonces toda esta información que estoy dando acerca de Miss Graham, estoy respondiendo al punto 1, que era who they were, ¿cierto? ¿Quién era esta persona? ¿Quién era esta persona? Aquí tengo toda esta información que es de ella. Sigamos, miren, dicen, as for her appearance, well, she was short, she had great hair and wore small glasses. I think she was in her 40s. Lo leo nuevamente. As for her appearance, well, she was short, she had gray hair and wore small glasses. I think she was in her 40s. En base a esto que les acabo de leer acá, ¿cierto? Aquí en el fondo estamos describiendo a Miss Graham, ¿cierto? ¿Qué punto de acá, el punto 1, 2 o 3, cuál estaríamos respondiendo aquí? Los leo por el chat. Si estoy dando información de cómo era ella, ¿cierto? ¿Qué punto estaría respondiendo ahí? ¿El 1, el 2 o el 3? Estoy diciendo cómo era ella, quién era, qué tipo de persona era. Sí, perfecto, sí. Claro, estoy dándole características a esta persona, ¿cierto? La estoy describiendo. Si se fijan acá tenemos vocabulario que nosotros acabamos de ver, ¿cierto? Dice, por ejemplo, she was short. She was short. Aquí estoy ocupando el pasado simple, ¿cierto? Porque si es que nosotros nos ponemos en la situación, recordar a alguien, uno dice, ella era pequeña, ¿cierto? Ella era chica. She was short. She had gray hair. Aquí tenemos también vocabulario, ¿cierto? She had gray hair and wore small glasses, ¿sí? Wore small glasses. Wore es la forma pasada de wear, ¿sí? Usar, vestir, ¿sí? Wore small glasses. I think she was in her 40s. Aquí se está refiriendo a su edad, ¿cierto? Dice, creo que estaba en sus 40, ¿sí? In her 40s. 40s, los 40, ¿sí? Aquí estamos describiendo a esta persona, le estamos dando características, ya estamos respondiendo a la pregunta, what they look like, ¿ya? Ese punto de ahí. Sigamos, miren, dicen, in terms of personality, she was quite strict. In terms of personality, she was quite strict.
¿Qué estoy haciendo con esa oración de ahí? Estoy añadiendo más información sobre esta profesora, ¿cierto? Miss Graham. In terms of personality, she was quite strict, ¿cierto? El quite podría reemplazarse también con pretty o con very, ¿cierto? She was very strict. She was pretty strict. She was quite strict, ¿cierto? Estamos hablando aquí en este caso entonces de la personalidad de Miss Graham, ¿cierto? También estamos dándole más características, ¿cierto? But she was nice and kind too. She was nice and kind too, ¿cierto? Era amable, ¿cierto? Era buena persona también, ¿cierto? She was nice and kind too. And she was quite funny. ¿Cierto? She was quite funny. Ella también era divertida. Yes, she was quite funny. She taught us. Taught es el pasado de teach, ¿ya? Por lo tanto, aquí sería como nos enseñó, ¿ya? She taught us a lot about past kings. Do you know the meaning of kings? Kings and queens. She taught us a lot about past kings and queens, reyes y reinas. ¿Sí? Nos enseñó un montón sobre reyes y reinas pasados. And was very helpful. Este también era un poco de este vocabulario para describir personalidad, ¿cierto? If we didn't understand something. We worked hard, but we had a good time too, ¿cierto? En el fondo trabajamos duro, pero tuvimos buenos momentos, ¿cierto? Buenos ratos también, ¿sí? Aquí en el fondo entonces estaría con todo cuando estoy describiendo en términos de personalidad, estaría respondiendo al último punto. What kind of person they were, ¿sí? ¿Qué clase de persona era Miss Graham? Aquí lo tengo, ¿cierto? ¿Qué clase de persona? Era bastante estricta, ¿cierto? Pero era simpática, ¿cierto? Era buena persona y era bien entretenida, ¿cierto? Nos enseñó mucho sobre reyes y reinas pasados y nos ayudó mucho, ¿cierto? Cuando no entendíamos algo. Trabajamos muy duro, pero teníamos buenos momentos también, ¿sí? Ahí respondería entonces al punto 3, ¿cierto? De esta pregunta del examen, ¿sí? La última parte, veamos qué dice. I'll never forget Miss Graham. I'll never forget Miss Graham. Nunca olvidaré, aquí estamos hablando del futuro. I'll never forget, ¿cierto? Nunca olvidaré a quién, a Miss Graham. ¿Por qué? Because I really learned a lot from her. Porque realmente aprendí, ¿cierto? Aquí recuerden la terminación ed me indica el pasado, ¿cierto? Aprendí mucho de ella, ¿cierto? I learned a lot from her. She taught me, recordar taught, el pasado de teach. She taught me, ella me enseñó, that not all teachers are boring. ¿Sí? Que no todos los profesores son boring. Yes, boring is the opposite of funny. This is the opposite, funny and boring. And that you can work hard and have fun at the same time, ¿cierto? Y que puedes trabajar duro, work hard, y entretenerte, have fun, al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en el fondo, cuando uno está leyendo este tipo de preguntas, ¿cierto? O sea, este tipo de oraciones, ¿cierto? Uno lo que se tiene que fijar es primero, ya, ¿en qué me están preguntando? ¿Qué es lo que me están preguntando? Estas tres cosas, ¿cierto? Primero, ¿quién era? ¿Cómo luce? ¿Qué tipo de persona es? Y en base a eso, yo primero hago una pequeña predicción, por ejemplo. Yo digo, ya, por ejemplo, yo ya sé que si es que me preguntan what they look like, ¿cierto? Yo ya sé entonces que va a ocupar vocabulario para describir personas, ¿cierto? Como por ejemplo a describir su cabello o todas las cosas que describía acá, ¿cierto? Aquí está la parte donde la describe, ¿cierto? Describe su apariencia. Entonces con eso en mente, yo ya voy a tener cierta predisposición para entender mejor el texto, ¿sí? Una estrategia que pueden ocupar. Siempre fijarse en qué es lo que me están preguntando. Y una vez que entiendo lo que me están preguntando, encontrar en el texto la respuesta a eso, ¿sí? Recuerden que obviamente también siempre pueden estar con ayuda de algún diccionario en caso de que no conozcan alguna palabra en específico. ¿Sí? Que de repente pasa que, hasta a mí me pasa de repente que no conozco bien una palabra, la busco simplemente, ¿cierto? La busco simplemente. ¿Sí? Uno nunca termina de aprender un idioma en el fondo, ¿sí? Miren, seguido de esto me aparecen algunas preguntas que me gustaría que las pudiéramos responder a ver si es que se entendió más o menos el texto que me aparece acá. Mira, las preguntas son tres. La primera me dice, what was Nina's teacher called? What was Nina's teacher called? ¿Ya? ¿Cómo se llamaba la profesora de Nina? ¿Ya? La persona que estaba escribiendo esto se llama Nina, ¿sí? What was Nina's teacher called?
Entonces, lo mismo que les explicaba adelante. Yo primero entiendo qué es lo que me están preguntando, ¿ya? ¿Qué me están preguntando en este caso? Me están preguntando por un nombre, ¿ya? Entonces yo en el texto debiese buscar un nombre, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la profesora de Nina? ¿Ya? Y si se fijan, en todo el texto, el único nombre que me aparece es Miss Graham, ¿ya? Y aparte que aquí lo menciona, I'm going to talk about a teacher called Miss Graham, ¿sí? En el fondo, entender qué es lo que me están preguntando y buscar específicamente en el texto la información que me va a responder a esa pregunta, ¿sí? Ahí algunas personas me mandaron sus respuestas bien. La segunda dice, What did she teach? ¿Qué enseñaba? ¿Ya? Si es que a mí me preguntan, What did she teach? Entonces yo debiese buscar vocabulario que tenga referencia a school subjects, por ejemplo, ¿cierto? Alguna asignatura del colegio que esté presente en este texto, ¿sí? ¿Y cuál es la única asignatura que se menciona acá? Sí, perfecto, ahí me mandan algunas respuestas. Perfecto, sí. History me dicen, ¿cierto? Aquí lo menciona. She was my history teacher. She was my history teacher. ¿Ya? ¿Cómo lo averigüé yo? ¿Cómo supe qué era lo que me preguntaba? Porque yo busqué en el texto, ¿cierto? Vocabulario que me indique la respuesta a esto. ¿Qué enseñaba? ¿Ya? ¿Qué enseñaba? Entonces tenía que buscar, puede haber dicho, por ejemplo, math, como matemáticas, ¿cierto? Language, English, y en este caso dice history. She was my history teacher. ¿Ya? Recuerden, entender bien la pregunta primero y después buscar aquella sección del texto que me va a dar la respuesta, ¿sí? De esa forma también me va a ayudar a entender un poquito mejor el texto, ¿sí? Y la última pregunta dice, Why does Nina remember her? ¿Por qué Nina la recuerda? ¿Ya? ¿Por qué Nina la recuerda? No sé si es que la pueden responder por ustedes o los ayudo un poquito. A ver, les doy un tiempo para que redacten, si es que no los ayudo. A ver. Ya, los voy a ayudar un poquito. Si es que a mí me preguntan por qué Nina la recuerda, ¿por qué la recuerda? Ya, entonces yo debiese buscar en el texto información, ¿cierto? Que me ayuda a responder esta pregunta, ¿cierto? ¿Por qué Nina la recuerda? Ya, pensemos, por qué la puede recordar? Si es que ustedes se fijan, si es que escanearon el texto, nosotros en la última parte, en el párrafo de abajo, lo primero que nos dice esta oración. I'll never forget Miss Graham. I'll never forget Miss Graham. What is the meaning of forget? ¿Saben lo que significa forget? To forget something or someone es olvidarse. ¿Ya? Forget es olvidar. Dice, I'll never forget, es decir, nunca olvidaré a Miss Graham. ¿Ya? ¿Por qué? Because I really learned a lot from her. Porque aprendí un montón de ella, ¿cierto? Me enseñó que no todos los profesores son boring and that you can work hard and have fun at the same time. Ya, es decir, todo este párrafo de abajo a mí me está dando razones de por qué Nina la recuerda a Miss Graham, ¿sí? Claro, por lo tanto, entonces, lo importante es ver bien qué es lo que me están preguntando, ¿ya? Leer bien, asegurarse de que la pregunta la entendemos bien. Y a partir de ahí, empezar a buscar la información que me va a responder esa pregunta, ¿sí? Aquí tenemos un poco de vocabulario, ¿cierto? Que está presente en la respuesta, que también nos puede ayudar un poco con describir a alguien en el pasado, ¿cierto? Uno puede partir diciendo, por ejemplo, I'm going to talk about, ¿cierto? Voy a hablar de, por ejemplo, no sé, I'm going to talk about Mr. Jonathan, ¿ya? Les voy a hablar de Mr. Jonathan, ¿ya? O I'm going to talk about, no sé, Cristóbal, I'm going to talk about Ignacia, etcétera, 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 ¿sí? ¿Qué cosas importantes por aquí? Si es que yo quiero describir su apariencia, puedo decir, por ejemplo, as for her appearance,
Y ahí empiezo a meterle el vocabulario que vimos nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, as for her appearance, she has long, dark hair, she has, no sé, brown eyes, she's blonde. Ya, yo puedo partir mi oración con esta expresión que tengo acá. As for her appearance, ¿cierto? En cuanto a su apariencia. As for her appearance, ¿sí? Y bueno, ahí ustedes pueden añadirle un poco más de su propia cosecha, ¿cierto? Con este tipo de oraciones como las que tenemos acá. Si quieren hablar de su personalidad, ¿cierto? In terms of personality, she was. ¿Cuáles son las oraciones que aquí me aparecen? Las palabras, perdón, que me indican personalidad. Me sale, por ejemplo, strict. Me sale nice, kind, ¿cierto? Todas estas palabras que me indican la personalidad de una persona. Funny, helpful, me dice también. Ya ahí se pueden ir guiando con este tipo de estructuras, ¿sí? Miren, veamos este ejercicio y después me gustaría ver si es que alcanzamos a revisar la tarea que les mandé por Classroom, ya que no todos la han mandado, así recuerden que todos los miércoles se manda tarea por Classroom, ya poquitas personas me la mandaron, así que si es que alcanzamos vamos a revisar un poco de eso, ¿sí? Miren, en esta oración, este párrafo que tengo acá está incompleto, ya también está respondiendo a la misma pregunta que se hace en este examen internacional, ya estamos describiendo a alguien bajo las mismas preguntas, miren, las tengo anotadas aquí de hecho, voy a dejar ahí para que queden más a la vista, ¿sí? Estas son los tres puntos que me indica la pregunta de esta prueba para poder describir a alguien, ¿sí? Esto de acá es otra respuesta, ya de otra persona, pero me faltan algunas palabritas por ahí, ¿ya? Palabras como forget, remember, bird, appearance, happy, and personality, perdón. Personality, ¿sí? Entonces, miren, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir leyendo en conjunto. Me gustaría que ustedes también en sus casas pudieran ir leyendo conmigo, ya para que practiquen su pronunciación. Y vamos a ir viendo cuáles son las palabras que faltan en esta sección, ¿sí? Veamos. Ya, ahí me mandan la respuesta a la primera, me la manda... ¿Quién me la mandó? Ignacia, sí. Efectivamente, esa es la respuesta a la primera, Ignacia, muy bien. Ya miren, la vamos a leer en conjunto. Dice, I can a teacher called Mr. Park really well. I can a teacher called Mr. Park really well. Ya, yo puedo a un profesor llamado Mr. Park muy bien. Voy a mi banco de respuestas. Tengo todas estas alternativas. Según ustedes, ¿cuál debiese ir en la sección número 1? Tenemos forget, ¿cierto? Que era olvidar. Remember, que era recordar. Beard, barba. Appearance, happy or personality. ¿Ya? Aquí si se fijan, en esta oración, analicémosla un poquito. Miren, dicen, I can, a teacher called Mr. Park really well. ¿Qué parte de la oración me falta en este espacio, ¿cierto? Si se fijan yo en esta oración, desde que empiezo hasta el punto, no tengo un verbo aquí, ¿cierto? No tengo un verbo. Por lo tanto, a mí lo que me falta en esa sección sería efectivamente un verbo, ¿sí? Una acción, ¿cierto? Porque dice, yo puedo algo a un profesor llamado Mr. Park, pero yo puedo ¿qué? ¿Ven? Ahí me falta la acción entonces, ¿cierto? Y si nos vamos a nuestro banco de respuestas, que son estas palabritas que tengo acá, ¿cuántos verbos tengo aquí? Si se fijan, palabras como personality is not a verb, happy is not a verb, appearance is not a verb, bird is not a verb, remember is a verb, and forget is a verb. So we have two verbs here. We have forget and remember. ¿Ya? Ahora redujimos nuestras alternativas a solamente dos palabras, ¿cierto? Forget, que habíamos dicho que significaba olvidar, ¿cierto? Y remember, que es recordar. Entonces, les pregunto nuevamente, según ustedes, ¿cómo debiese ir llenada esta sección 1? I can forget or I can remember a teacher called Mr. Park. Es decir, yo puedo recordar o puedo olvidar a un profesor llamado Mr. Park. Ya. Alguien me está levantando la mano, le doy la palabra. Ignacia, sí, ahora no parece que se muteó de nuevo. ¿Me tienes que activar tu micrófono tú, Ignacia? Sí, ahí sí está activado.
Ya, te escucho Yo entonces. creo que ¿Sí? remember, porque podría ser yo puedo recordar al profesor llamado Mr. Park. Excellent, excellent, very, very good. Sí, la respuesta aquí entonces sería entonces, I can remember, ¿cierto? I can remember a teacher called Mr. Park really well. Como muy bien nos dijo Ignacia, ¿cierto? Sería traducido, sería como yo puedo recordar a un profesor llamado Mr. Park muy bien, ¿cierto? Por lo tanto, en la parte número 1 sería entonces remember. Lo vamos a anotar por aquí abajito para que las tengamos anotadas, ¿cierto? Entonces, la 1 habíamos dicho que era remember, ¿sí? Number 1 then it's remember, ¿ya? Seguimos entonces. He was my math teacher when I was about 15. Él era mi profesor de math, my math teacher, when I was about 15, cuando yo tenía unos 15. As for his, ya, aquí va otra. Fíjense en las palabras que vienen después. He was tall and slim with brown hair, and he had algo, ¿ya? Fíjense en la oración completa, en todo esto que tengo aquí, hasta acá, hasta la 3, ¿ya? As for his algo, he was tall and slim with brown hair, and he had something, ¿ya? En cuanto a su algo, ¿ya? Él era alto, ¿cierto? Delgado, pelo castaño y tenía algo. ¿Qué estoy describiendo aquí en el fondo? ¿Qué es lo que se está describiendo? Estoy hablando sobre olvidar, sobre barba, sobre apariencia, sobre feliz o personalidad. Yes, very good, Cristóbal and Ignacia, very good. Excellent participation. ¿Qué pasa con los demás? ¿Cómo la llenarían ustedes esas? Ujú. Sí, mira, en el fondo aquí lo que estamos haciendo, estamos dando características físicas, ¿cierto? Estamos hablando de una apariencia física, ¿cierto? Estamos ocupando tall, slim, brown hair, ¿cierto? Estamos dando apariencias físicas, apariencias, ¿cierto? As for his vendría siendo como ¿en cuanto a su qué? ¿De qué estamos hablando aquí? Como me mencionan ahí Cristóbal, Ignacia, muy bien, estamos hablando de su apariencia, ¿sí? Appearance. As for his appearance, vendría siendo aquí entonces, ¿cierto? En cuanto a su apariencia, ¿cierto? Él era alto y delgado, ¿cierto? Él era alto, delgado, tenía pelo castaño, ¿cierto? Y tenía ¿una qué? Tenía una olvidar, una recordar, una barba, una apariencia, una feliz o una personalidad. Aquí lo único que me calza, ¿cierto? Vendría siendo barba, porque no creo que alguien, para describir la apariencia de alguien, uno diga, y tenía una a olvidar. No, ¿cierto? He had a beard, ¿cierto? Él tenía una barba, entonces. Por lo tanto, quiero anotarlas aquí. Número 1, remember. Number 2, entonces habíamos dicho que era appearance. And number 3, beard. Perfect. Beard. Ya, se nos van reduciendo un poco las opciones. Veamos cómo sigue. In terms of, ya, en términos de, en cuanto a, ahí va otra palabra, ¿cierto? Era bastante relajado, ¿cierto? He was quite relaxed and as he was always smiling, ¿ya? Fíjense acá. Acá yo voy a describir otro atributo, ¿cierto? ¿Y cuál es el vocabulario que ocupo aquí? Digo quite relaxed. Él era bastante relajado, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy describiendo? Me queda forget, me queda happy y me queda personality. Según ustedes, ¿cuál es la que más se acomoda a esta sección? Sí, bien ahí, Maite, bien, chicos. Bueno, Cristóbal me mandó todas las que quedan, sí. Claro, la que mejor se me acomoda en este caso entonces vendría siendo personality. In terms of personality, ¿cierto? Porque ahora voy a hablar de su personalidad, ¿cierto? En términos de su personalidad, él era bastante relajado, ¿cierto? He was quite relaxed. Le vamos a añadir acá, number 4, personality.
Personality. Excellent. Y la 5. He was quite relaxed and as he was always smiling, ¿cierto? Como está siempre sonriendo, ¿cierto? ¿Y qué hace? ¿Cómo está uno cuando siempre está sonriendo? He's happy, como me mencionan por ahí. Very good, ¿cierto? So, in terms of personality, he was quite relaxed and happy. Very good. And last one, I'll never him because he taught me a lot, ¿cierto? La última que nos queda entonces, forget, ¿cierto? Yo nunca lo olvidaré. Forget, ¿cierto? I'll never forget him, nunca lo olvidaré porque me enseñó un montón, ¿cierto? Because he taught me a lot, ¿sí? Ya, bien chicos, bien ahí a los que participan. Ya, no vamos a alcanzar a revisar la tarea de Classroom, pero le pido por favor encarecidamente a aquellos que no la envían todavía, háganlo, ya. Bueno, esto en realidad es de la semana pasada, ya mañana se va a subir otro material, pero la idea es que no se vayan quedando atrasados, pues chicos, ya. La idea es que vayamos al día para que vayamos todos al mismo ritmo, ¿sí? Hay unas personas que responsablemente han ido subiendo su material semana a semana y eso de verdad se agradece mucho, ¿ya? Y me gustaría que también el resto de sus compañeros también tuviera el mismo sentido de responsabilidad, ya que en el fondo es para ustedes mismos, ¿sí? Así que, bueno, en síntesis, chicos, recordarles entonces a la hora de cuando uno está leyendo un texto un poco tedioso, ¿cierto? Como estos que no tienen imágenes ni nada, ¿cierto? Fijarse muy bien el tipo de pregunta que me están haciendo. ¿Qué es lo que me están preguntando? Ya, si es necesario que esté con un traductor al lado, estoy con un traductor al lado, no importa. Ya, pero entender bien primero qué es lo que se me está preguntando y después empezar a buscar esa información en el texto, ¿sí? El día de mañana les voy a subir a Classroom una tarea, ya que está en su libro, que corresponde a un reading tal como este. Ya es un poquito más extenso, pero también tiene bastante similitud, ¿ya? Fíjense bastante bien, apliquen esa estrategia de lectura. Fíjense bien en qué es lo que me están preguntando y después se lanzan con la pregunta, ¿ya? Se van a dar cuenta, realmente se van a dar cuenta de que así el texto se entiende mucho mejor. Aunque no entiendan palabra por palabra, no importa, pero identifican la información que se les está mencionando, ¿sí? Sí, claro, el traductor a veces traduce mal, ¿cierto? Ese es un pequeño problema del el Google Translator, ¿cierto? Yo lo que les recomiendo, chiquillos, es que en vez de buscar palabras así, oraciones completas, que usen una página que se llama Word Reference. Miren, se las voy a mostrar aquí antes de que nos vayamos. Word Reference. Esta página es un traductor bastante bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí me indica varias traducciones que tiene la palabra y en distintos contextos, obviamente. Ya, por ejemplo, miren, si yo busco, aquí me sale cargo, ¿ya? Ah, por cierto, sí, esto solamente podemos buscar palabras de a una, no en oraciones, ¿ya? Aquí me salen todas las traducciones de cargo, que es la palabra que yo busqué, en distintos contextos, ¿cierto? Por ejemplo, cargo de empleo, cargo de responsabilidad, una falta de delito, sí. En el fondo, esta es una página bastante completa que ustedes pueden ocupar como traductor, ¿sí? Claro, pero sale palabra por palabra, ¿sí? Traten de evitar traducir oraciones enteras, porque ahí es cuando de repente el traductor se confunde y tiende a traducir mal, ¿sí? Ya. Entonces, chicos, yo ahora voy a dejar de grabar para que nos podamos despedir, ¿cierto? Si quieren pueden prender sus cámaras.